Buenos días. Hola, buenos días. Les pido disculpas. Les presento a Marifé Velado Ortiz, que es la jefa del servicio de psiquiatría de este hospital, del Hospital Universitario de La Paz. Bueno, buenos días a todos y todas y bienvenidos a este hospital que, como muchas veces hemos hablado con Antonio, siempre tiene una acogida para las personas como vosotros, o bien vosotros o bien vuestros familiares tienen algún problema con el alcohol. Veo caras conocidas, las más, y me gusta verlas. Yo creo que los que llevamos trabajando aquí en este área mucho tiempo, el doctor Rubio ahora está en el 12 de octubre y además me conocéis solamente por la vinculación con vosotros, pero en los inicios estuvo aquí. Siempre hemos tenido un compromiso importante. Yo creo que los que nos formamos aquí y tuvimos la suerte de recibir las enseñanzas del doctor Joaquín Santo Domingo, pues nos sensibilizamos con este problema, tomamos conciencia de que este era un problema importante y que teníamos que darle respuesta. Y luego, pues es cierto que en el área, en los distintos lugares, tanto en la zona de Fuencarral, la mayoría estáis en NACAN, sois de la zona de Fuencarral o es de todo Madrid, de todo Madrid. Pues en NACAN siempre hemos tenido mucha relación, bueno, en Alcobendas mucho más, aunque luego Alcobendas ya se independizó, tiene una zona independiente. Y bueno, yo creo que la disposición nuestra de todos los profesionales es poder ofrecer servicios que sean de utilidad para vosotros y que os ayuden en vuestro proceso de recuperación. Y nada más, bueno, voy a estar luego después, vamos a continuar en las jornadas, estaremos aquí y seguro que va a ser muy fructífero. Bienvenidos. Me ha pedido Antonio González un momentito de la palabra. Sí, es que no puedo evitarlo, se me ha venido a la cabeza hace ya muchos o bastantes años, Doctor Rubio, Bravo, Pedro Cuadrado y Antonio González tuvimos aquí unas jornadas y ya nos peleábamos por ellos. Ellos eran muy pequeños. Y es verdad que también Santo Domingo pues, hay que tenerlo presente a la hora de la existencia de este colectivo. Vayan a ir a las mesas, ya podéis seguir. Cuando me propuso participar en esta jornada, le dije que sí, encantada, pero es verdad que no sabía un poco de qué tema, sobre todo porque creo que también he participado en otras jornadas de Facoma y hay muchas cosas que seguro que tenéis muy conocidas. Entiendo que la mayoría de los que estáis aquí, entiendo que la mayoría de los que estáis aquí pues acudís con cierta regularidad a todos los actos y a todas las actividades que hace Facoma, y además teniendo colaboradores como el doctor Rubio, entre otros, también el doctor Pedro Cuadrado, que éramos compañeros antes, pues supongo que muchos de los temas técnicos ya los conocéis. Pensé que a lo mejor era una buena idea, no tanto para que para que toméis nota de todos los temas de neurobiología que voy a hablar, que a lo mejor son un poco demasiado técnicos, pero sí para que pensé que era una buena base para que pudiéramos reflexionar sobre qué cosas son las que son necesarias para que una persona que tiene un problema de dependencia del alcohol pueda recuperarse. Y para eso la voluntad es fundamental, pero hay que conocer muchas otras cosas, porque así podemos ayudar a la voluntad, si conocemos esas otras cosas y sabemos cómo hacer. Porque no es solo, insisto, ese aspecto es muy importante, pero no es el único. Por tanto, es importante el que conozcamos algunos de ellos. Yo os voy a poner aquí algunas referencias
y bueno, algunos datos, imágenes del cerebro, todas esas cosas, pero no es tampoco para que lo aprendáis o lo conozcáis, pero sí para que sepáis que esos aspectos son importantes en cuanto a cómo se genera la dependencia, pero también cómo podemos tratar la dependencia y cómo podemos recuperarnos de la dependencia. Hay un documento que yo no sé si lo conocéis, supongo que lo conocéis, pero si no, os lo recomiendo. Es un folleto que está en la web, de forma, podéis tener acceso a él con normalidad. Yo os lo puedo dejar en PDF aquí, que está traducido al castellano, que es un documento del Instituto de Drogas Americanos, del NIDA, y que está dirigido, elaborado por Nora Volkow, que es una psiquiatra, probablemente una de las más importantes, de las que más ha contribuido a conocer la neurobiología de las adicciones en general, también la del alcohol, pero la de las adicciones en general. Este documento es un documento que está hecho no para técnicos ni para profesionales, es un documento que está hecho para el público en general. Explica muy bien todos los procesos que intervienen en la producción, en la aparición de la dependencia y luego en el tratamiento, y se entiende con toda claridad. Tiene además una buena traducción al castellano, porque a veces las traducciones del inglés al castellano se hacen en América Latina y son buenas traducciones, pero a lo mejor utilizan palabras que no nos son tan cercanas a nosotros, ¿no? Sino que son más cercanas al español de Latinoamérica. Entonces yo este documento os lo recomiendo, si queréis os lo dejo, lo traía en el pincho, que por lo visto me han dicho que lo debo tener un poco contaminado, pero si no me lo descargo directamente y os lo dejo, porque yo creo que sí que es de mucha utilidad. Yo lo he tomado como guía, aparte de otros artículos, como guía para introducirnos en este tema, ¿no? En este documento, probablemente una de las primeras cosas de las que habla y de las que, digamos, la primera idea fuerza a la que nos remite es al hecho de que, independientemente de por qué vía hemos llegado cada uno de nosotros a tener una adicción o una dependencia, una vez que eso se ha producido, eso nos transforma y nos afecta a todo el organismo, nos afecta al hígado, nos afecta a las arterias, nos afecta a los nervios periféricos, pero sobre todo afecta al cerebro. Por eso, Nora Volkow, que es esta psiquiatra de la que yo os hablaba, habla diciendo que la adicción, todas las adicciones, son enfermedades del cerebro una vez que ya está establecido esa adicción, y como tal se pueden tratar. Yo creo que esto es muy importante, y este concepto, que es un concepto que se introdujo ya en el caso del alcohol desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas. A nosotros Santo Domingo nos lo enseñaba, ¿no? Desde la época de Griffith Edwards, de Jelinek, que ya hablaban de que las personas con problemas de alcohol, alcohólicos, decían entonces, los alcohólicos, pues son enfermos, lo mismo que el resto de personas con adicciones. Y no son personas que tienen un vicio o un problema de voluntad, sino que son enfermos. El inicio, digamos, el por qué uno empieza a beber, el por qué uno empieza a consumir otra sustancia, puede ser debido a muchas razones, a muchas circunstancias. Pero una vez que se dan una serie de condiciones y se mantiene ese consumo, la dependencia del alcohol, la dependencia de otras sustancias, pasa a ser una enfermedad que afecta a todo el organismo, pero fundamentalmente al cerebro. Y esto nos determina nuestro comportamiento y nuestra conducta. Y por tanto, para tratarlo, nosotros tenemos que conocer esto y tenemos que tenerlo en cuenta. Esto también nos permite, el conocimiento que vamos teniendo de esto, también nos permite tener herramientas terapéuticas cada vez mayores. No las únicas. Todos vosotros tenéis la experiencia de que en los tratamientos una parte importante, significativa, sobre todo en las primeras fases, es el tratamiento con medicación para no tener la abstinencia, el tratamiento con medicación para poder ir, controlando esa dependencia, para, como un refuerzo al control que no tenemos de la vida.
Pero hay muchas otras, probablemente el núcleo del tratamiento luego a posterior no es ese de las medicaciones, sino cómo después en las terapias que se deben hacer o que se hacen, uno va trabajando cómo mejorar ese control, ese autocontrol para contrarrestar los efectos que la dependencia nos produce en nuestro cerebro, ¿no? Por tanto, esto es una idea importante, pero tampoco quiero que digamos que se minimice todo lo que no tenga que ver, todo el contenido, los aspectos psicológicos y todo el contenido del plan de tratamiento, que es mucho más integral y no está circunscrito únicamente a los tratamientos con fármacos que actúen sobre este cerebro que está enfermo en el caso de las adicciones. Las consecuencias del abuso de sustancia varían, depende de unas adicciones a otras, pero están lo mismo que las causas, el por qué llegamos a eso, vienen de distintos sitios. Las consecuencias también se refieren a distintos ámbitos. Tienen consecuencias médicas, en el caso del alcohol es muy claro los problemas que se producen a nivel digestivo, los problemas que se producen a nivel hepático, los problemas que se producen a nivel de los nervios periféricos, los problemas que se producen a nivel del deterioro cognitivo, o de los problemas de la memoria, de los problemas cardíacos, bueno, y un sinfín de problemas que se producen por el efecto de la sustancia, en este caso el alcohol, sobre el organismo. Y nos producen, digamos, consecuencias de otros trastornos o enfermedades médicas que tenemos que tratar. Que muchas veces, en el caso del alcohol, pues son los elementos, la llamada, lo que nos hace, que nos da una llamada de atención sobre que algo está ocurriendo o está yendo mal en nuestra vida, en nuestro organismo, en lo que estamos haciendo, en lo que consumimos. Porque, como sabéis, en el alcohol hay distintos tipos de consumos y muchas personas llegan a tener una dependencia con consumos excesivos, regulares, diarios, etc. A lo mejor alguna persona no con embriagueces continuas, que es lo que uno tiene siempre asociado, pero sin embargo también tienen ese problema de dependencia y a lo mejor es cuando pues van al médico de cabecera, al de digestivo, etcétera, les hacen unos analíticas, tienen las enzimas hepáticas por las nubes, o empiezan con problemas de gastritis, o con hemorragias digestivas, o con las heces negras, etcétera, etcétera, y entonces es cuando pues el médico que está viendo y está explorando eso se da cuenta y dice, oye, esto que tú tienes ahora es producido seguramente por el alcohol. Y es el punto, una información sobre nosotros que a veces nos hace tomar conciencia de ese problema. Pero, en cualquier caso, nos haga tomar conciencia o no, esas consecuencias médicas están siempre presentes en las dependencias, en todas las dependencias, en todas las adicciones, en la del alcohol también. Consecuencias sociales. Seguro que aquí estáis personas afectadas, que tenéis la experiencia en primera persona del problema con el alcohol, y familiares. Pues es evidente que en el ámbito familiar una dependencia, una adicción como la del alcohol tiene una repercusión fundamental, importantísima. Repercute en todo, en la relación de pareja, en la relación con los hijos, en la relación, en que se produzcan situaciones de tensión, de agresividad. Todas esas situaciones están asociadas y tienen que ver son consecuencias sociales de una adicción, en este caso del alcohol. En otras sustancias exactamente igual. Consecuencias económicas. También seguro que conocéis la experiencia o propia o en los grupos por otros compañeros y compañeras de personas que han perdido su trabajo o que tienen dificultades económicas en relación con la sustancia que están tomando, en relación con el alcohol en este caso. Y consecuencias legales, el tema de la conducción, de la retirada del carnet, de los puntos, de los atropellos o los accidentes de personas. Bueno, si veis las cifras, los datos de accidentes de tráfico,
las muertes que se producen por accidentes de tráfico, el porcentaje de ellos que son debidos o bien a que el conductor tenía niveles de alcohol por encima de lo permitido, o bien a que otras personas con ese problema les han atropellado, pues eso también tiene una consecuencia. Antes probablemente esto estaba menos tolerado, pero ahora sí que lo hay y es muy importante, ¿no? Es muy importante. Incluso con el alcohol, estas consecuencias legales y penales existen. En otras adicciones mucho más, sobre todo las que son ilegales, pues que las personas pues a veces delinquen, roban, etcétera, para conseguir la sustancia. No es el caso generalmente de las personas con problemas de alcohol, pero sí que pueden producirse. Viendo un poco que el problema, insisto, es un problema amplio, global, general, que afecta a la persona en todo su conjunto, pero que específicamente, tiene una afectación que es cualitativamente distinta del cerebro de las personas, pues, y que lo hace que esa persona se vuelva enferma, vamos a tratar de entender qué es una adicción a la sustancia, por qué se produce una adicción a una sustancia. Las adicciones, dice aquí, son datos también de Nora Volkow, se definen como enfermedades crónicas del cerebro que tienen recaídas o pueden tener recaídas, que están caracterizadas por la búsqueda y el uso compulsivo de sustancias psicoactivas, de drogas, que son sustancias psicoactivas, a pesar de que tienen consecuencias nocivas para la persona. Es decir, ¿qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo que son sustancias, en este caso el alcohol, que tiene un efecto psicoactivo sobre nuestra psique, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestro cerebro, que cursan de forma crónica, porque ya se han producido, lleva tiempo y hay que tratarlas de forma continuada. No sirve con que uno haga la desintoxicación una semana, 10 días y luego ya vuelva otra vez a su pauta de consumo y se le haya pasado el problema. No sirve. La enfermedad es crónica, la enfermedad es continua, hay que seguir tratándola de forma continuada, ¿no? Pero que sobre todo lo que lo caracteriza es que ya el organismo está acostumbrado, habituado a esa sustancia, la necesita y hace muchos comportamientos orientados a buscarla, a conseguir la sustancia, a pesar de saber que no puede uno beber por las consecuencias que tiene, está buscando. En el caso del alcohol es que es muy fácil encontrarlo, porque te lo encuentras en cada esquina, en cada lugar. En una calle puede haber 7 o 8 lugares donde puedes tener un acceso inmediato al alcohol, o sea que la búsqueda es importante, pero también está tan disponible que no supone un problema. Esa sustancia o ese alcohol lo tomamos o lo consumimos de forma compulsiva, es decir, repetida y sin control. Esta adicción produce, como os decía antes, una modificación en el cerebro, cambia su estructura y cómo funciona. Aquí en esta imagen, si veis, estas ahora se hacen dentro de las imágenes, todos cuando vais, seguro que tenéis la experiencia de que os hayan hecho un escáner, un TAC, una resonancia, hay algunas pruebas más, un SPECT, pero en la resonancia, por ejemplo, funcional, si uno mete contraste, o sea, pone una sustancia para poder ver qué zonas están funcionando, pues luego con unos programas informáticos se pueden transformar en color. No es que tengamos en el cerebro estos colorcitos, sino que le han pasado un programa informático a la imagen que sale de nuestro cerebro y se ve qué zonas están funcionando. Normalmente, en este caso, cuanto más amarillo y rojo está, más actividad tiene, ¿no? Este es el funcionamiento, esto tiene que ver con el metabolismo cerebral. Normalmente
el metabolismo, una de las sustancias que se toma como base es la glucosa, ¿no? Y la glucosa se marca con una sustancia que se puede visualizar y es la que nos da esta imagen. Aquí lo que estamos viendo es que esta persona, durante la realización de esta prueba, que le han dado un marcador de la glucosa, en este caso, para ver el metabolismo, es cómo está funcionando, ¿no? Pues entonces se ve que estas zonas de aquí y también aquí, que tienen que ver con la corteza cerebral, están muy funcionales ante determinadas situaciones. Este es un cerebro saludable. Este otro, en cambio, es el cerebro de una persona, en este caso que es adicto a la cocaína. Aunque son sustancias distintas, la adicción, el mecanismo de la adicción es común. Esto también es una cosa importante. Son sustancias diferentes y tienen un efecto diferente en el cerebro y en el organismo. Pero el mecanismo que hace que una persona necesite tomar la sustancia, necesite beber alcohol, necesite tomar cocaína, necesite tomar heroína, necesite tomar cannabis o porros o marihuana, ese mecanismo cerebral es el mismo para todos. O sea que el alcohol hace unas cosas, tiene unas consecuencias y además de eso, pues bueno, unas acciones especiales, ¿no? Pero el mecanismo por el cual una persona que bebe alcohol repetidamente y luego tiene eso cuando se le calienta el paladar, eso que vosotros conocéis, o cuando no puede parar, que eso es porque se ha activado ese circuito digamos que está debajo de la dependencia, eso es común a la persona que bebe alcohol, a la persona que toma cocaína, a la persona que toma heroína, etc. A todas las sustancias que son psicoactivas. Entonces, en este caso, lo que veis es que lo digo porque este cerebro, esto está hecho para todas las adicciones, para todas las drogas, pero no sirve igual para el tema del alcohol. En el cerebro de una persona que tiene una dependencia de alcohol, su activación es mucho menor. ¿Lo veis? Se ven los colores, que se ve muy facilito, es mucho menor. Esto pasa lo mismo que en otras enfermedades, dicen aquí, ¿no? Este es un corazón saludable, que es donde se ve la actividad que tiene, y este es un corazón de una persona enferma. Luego, bueno, hay una similitud, o sea que quiero decir que esto es importante, ¿no? Estos cambios en el cerebro se acompañan, bueno, puede durar largo tiempo si no se controla, si no se tratan, si no se cortan, y siempre queda como una sensibilización ahí presente que luego puede estar detrás de las recaídas, y esto lo veremos luego después, pero todo este cambio determina que una persona que tiene un cerebro así se comporte de manera distinta con la sustancia a una persona que tiene un cerebro así. No sé si lo me explico. O sea, que seguro que, por ejemplo, en vuestras familias, pues diréis, la persona que tiene el problema del alcohol, o sea, hay los hermanos, la mujer, los hijos, etcétera, que no tengan ese problema, dirán, y bueno, ¿y por qué resulta que ahora, si pasa por no sé qué sitio, le entran ganas de beber y hay que estar detrás o preguntando o viendo, ¿y por qué yo cuando paso a mí no me pasa nada? Pues porque yo no tengo esa dependencia, no se me ha modificado el cerebro, y a la otra persona que sí que la tiene, sí se le ha modificado y tiene unos comportamientos que le hacen más, o que le llevan, digamos, a tener más dificultad para controlarse, ¿no? O sea, que es más difícil, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Eso de decir, hombre, si quieres, lo puedes conseguir. Pues hombre, hay que querer, pero no solo sirve con querer. ¿Qué sustancias pueden producir estos cambios? Pues en general todas las sustancias o drogas que pueden que actúan sobre el sistema nervioso central, o sea que producen modificaciones en el funcionamiento del sistema nervioso central y que producen alteraciones en el comportamiento, ¿no? Todas las sustancias o algunas de estas sustancias, porque claro, hay tratamientos que también actúan sobre el cerebro, ¿no? Pero algunas de estas sustancias son activas en el sistema nervioso central, pero además de eso, tienen la característica
de que activan una zona del cerebro que se llama el circuito de la recompensa. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos la experiencia de que cuando hacemos algo que nos gusta y nos gratifica, pues nos apetece más repetirlo. O sea, si hay cosas, comer, en general, si es una comida rica, agradable, etcétera, nos gusta, nos apetece repetirlo. Uno tiene un placer cuando come y te apetece repetirlo. Hay otros comportamientos humanos. El sexo, por ejemplo, es un comportamiento humano que te produce placer y te apetece repetirlo. Culturalmente, por ejemplo, pues la visión de exposiciones, de arte, de música, todo eso te produce un placer y te apetece repetirlo, ¿no? Pues igual ocurre con estas sustancias que actúan, algunas de las sustancias que actúan sobre el cerebro, que producen un placer inicialmente, en las primeras veces que se consume, y que, por tanto, apetece repetirlo. Ese apetece repetirlo, ¿por qué es? Pues porque se ha activado un sistema que se llama de la recompensa del cerebro, que participa en el refuerzo de todos los comportamientos, de todos los comportamientos, no solo de lo que tiene que ver el alcohol. Esta activación pues es muy potente, muy importante, y entonces una vez que lo has hecho unas cuantas veces, pues cada vez tienes más tendencia a repetirlo, ¿no? Pues por eso esa es una de las razones por el cual algunas sustancias tienen este efecto adictivo, ¿no? Produce además, cuando esa adicción es muy importante, o sea, muy establecida, un refuerzo tan importante que incluso a las personas que tienen que hacer otras cosas les hace abandonar esas cosas para centrarse en eso. ¿Qué es lo que pasa? Y luego lo veremos, que esta situación inicial de producir un placer o una recompensa, una vez que se repite, va desapareciendo. Y en realidad lo que está funcionando es que la persona sigue repitiendo ese consumo, sigue bebiendo alcohol, sigue tomando la sustancia para no tener síntomas de abstinencia de esa sustancia, porque ya el organismo se ha adaptado a tener esa sustancia. Entonces, una cosa que empieza de esta manera, después se convierte y evoluciona en, digamos, una obligación, entre comillas, una situación que si no te está produciendo un efecto negativo, ¿no? Y te hace incluso ignorar cosas de tu vida cotidiana que tienes que hacer. Si nos vamos, y esto también lo conoceréis, al consumo de alcohol, estos datos son de un informe que también está muy bien, este ya es más largo y es más técnico, pero es muy importante, de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018, que revisan todas las políticas para reducción del consumo de alcohol, centrado en el consumo de alcohol en todo el mundo, y va viendo cómo ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas este consumo en todos los continentes, y cómo podemos o cómo se puede prevenir que no se extienda más y que se controlen esos problemas. Pues en esos datos, en ese libro, entre otras muchas informaciones, porque es amplísimo, se constata, esta es la zona de Europa, aquí se coge más o menos los datos por zonas, ¿no? Esto es África, América, esto me parece que son la zona de los Emiratos, toda la zona árabe, esta es Europa, bueno, como veis, estos son los porcentajes de personas que son bebedores actuales dentro de la población general, dividido en 3 tramos: de los 15 a los 19 años, de los 20 a los 24, o sea, jóvenes, y luego ya los demás, el total, ¿no? de esto. Si veis, en Europa, luego veremos que en España estamos un poquito por encima de Europa, o sea que tenemos más consumo de alcohol que en Europa, pues casi el 60%, el 59,9% de la población es consumidor habitual de alcohol.
Esto quiere decir, o consumidor de alcohol, aquí entran muchos. ¿Quiere decir que todas esas personas son dependientes? No. Luego veremos los que están en riesgo de ser dependientes y dentro de los que están en riesgo, ¿cuántos son dependientes? Entonces, bueno, como veis, en Europa el consumo de alcohol está muy extendido. Aproximadamente el 60% de la población consume en mayor o menor medida alcohol. En los jóvenes, fijaros que esto es menor hasta los 19 años, o sea, antes de los 20 años, incluso por debajo de los 18. Y este es un dato muy importante, pues más o menos el 40 al 45% de los jóvenes consumen en alguna medida alcohol. ¿Por qué es importante en los jóvenes? Porque si yo os decía antes que la dependencia implica un cambio en el cerebro, implica una enfermedad del cerebro, en los jóvenes el cerebro está en desarrollo y es un momento en el que el impacto del alcohol es mayor, porque si tú en un cerebro que está creciendo y se está desarrollando le pones una sustancia que va a hacer cambios significativos, esto puede que le limite muchos desarrollos posteriores, porque si una persona resulta que ha empezado con ese consumo ya cuando tiene su cerebro adulto, le va a hacer mal, le va a hacer daño, pero no le va a hacer tanto como si es cuando es joven. Por eso es importante estas cifras, ¿no? Bueno, como veis, son cifras muy importantes. Estos ya son datos de España. En España, no tengo los datos más recientes, pero son muy similares. En España se hacen anualmente las encuestas nacionales de salud y la encuesta de consumo de sustancias, de drogas, el Studies y la encuesta nacional de salud. Y según estos datos, esto se refiere ya no a consumo, que veíamos que llegaba al 60%, sino a personas que tienen un consumo de riesgo según el grupo y la edad. Más o menos alrededor del 10% más en hombres que en mujeres están en riesgo para la salud por su consumo de alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están consumiendo unas cantidades que normalmente, supongo que os han hablado alguna vez de las unidades de bebida estándar, es decir, un vaso de vino, el contenido en alcohol es lo que se llama unidad de bebida estándar, ¿no? Pues un combinado, que lleva pues, un alcohol de alta graduación más otra cosa, ese combinado normalmente las medidas normales que te sirven en los bares son 2 unidades de bebida estándar, ¿no? Pues entonces, por encima de 4, una persona que bebe, por encima de 4 unidades de bebida estándar en los hombres y de 2 en las mujeres, diariamente ya está en riesgo de que su cerebro y su organismo se empiece a modificar y a cambiar como hemos visto antes. O sea que los datos de población en riesgo son importantes. De esos que tienen consumos de riesgo, también a veces dentro de este consumo de riesgo están no solo los que beben continuadamente, sino aquellos que beben, por ejemplo, los fines de semana, pero con un consumo muy importante y con muchas embriagueces, ¿no? O sea que esos también están ahí. Bueno, pues de estos que tienen un consumo de riesgo, la mitad probablemente sean dependientes. O sea que alrededor del 5% de la población, más o menos, varía un poco según las estas y varía según las edades, como podéis ver, pero probablemente sean dependientes. Por lo tanto, esto supone un volumen muy importante de personas en nuestro país con este tema. Si vemos datos, esto también son datos de encuesta, esta es la encuesta domiciliaria de abuso de drogas en España, esto es para toda la población, aquí no está incluido el alcohol. El alcohol, hemos visto que era el 60%. Esto lo que preguntan es si en los últimos 12 meses ha consumido esa sustancia. Bueno, pues el alcohol aquí estaría por encima, porque es el 60%, como hemos visto antes. Alrededor del 10% dicen haber consumido en el último año cannabis, alrededor del 3% cocaína
Bueno, así sucesivamente hasta la del rojo, que es como el 0,5% heroína. Dicen haber consumido. No. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que en estas sustancias no todas estas personas van a ser adictos, pero probablemente tengan más probabilidad porque tienen menos disponibilidad y bueno, los datos son un poco menores, pero son importantes en esto. En los jóvenes, por ejemplo, el patrón, fijaros, esto es cannabis. El alcohol hemos visto que era alrededor del 45, no habría tanta diferencia. O sea, en los jóvenes está más a la par el consumo de cannabis y el consumo de alcohol, ¿no? Y luego otras sustancias. Estos son entre los 14 y los 18. Bueno, el alcohol, dentro de todas esas sustancias que tienen capacidad de producir adicción, es una sustancia que en su efecto inicial lo que hace es, digamos, tiene un efecto depresor del sistema central, como tranquilizador, de disminuir de las funciones. Bueno, los otros tienen otras funciones. Y se pueden administrar por distinta vía. En el caso del alcohol es por vía oral, siempre es la vía. Pero, claro, vosotros y todos, siempre, los profesionales, las personas afectadas, los que están en su entorno, siempre se preguntan, ¿pero por qué consumen drogas alguna persona? ¿Por qué consumen alcohol algunas personas? ¿Por qué, si vemos que tiene tantas consecuencias negativas, lo hacen, ¿no? Pues muchas personas lo hacen, depende, ¿no? Esto es para todas las sustancias, ¿no? Pero en el caso del alcohol, por ejemplo, claramente es al inicio, y muchas repiten al principio, para sentirse bien, para socializar mejor, no para rendir, pero sí para socializar mejor, porque los demás lo hacen en el entorno social en los que se inicia, que es cuando uno es joven. En casi todos los encuentros de jóvenes asociados al ocio está por medio algún tipo de bebida alcohólica, y eso está ahí y es así, ¿no? ¿Qué es? Decíamos antes. Esto, y es para entenderlo, porque cuando al inicio, al comienzo, empiezan a consumir esa sustancia, a consumir el alcohol, las personas se sienten bien. Pues por esto que os decía yo antes, y que luego veremos, porque se activa el circuito de la recompensa o el placer, que nos produce sensación de bienestar, de placer, de euforia al principio, ¿no? De cierta desinhibición, de mayor sociabilidad en el caso este. Eso es lo que produce al principio, y por eso la gente lo hace, porque si produjera un efecto muy negativo, la gente no lo repetiría, porque no somos tontos, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza, no es consciente de las consecuencias o de qué le va a pasar después de un tiempo haciéndolo, ¿no? Decía, se preguntan también, ¿pero realmente el continuar tomando esa sustancia es voluntario? ¿Lo hace porque quiere? Pues ya os he explicado antes, y veremos ahora también, que la respuesta es no. Hay una parte de voluntariedad, pero es que ya se ha puesto en marcha un proceso en el organismo, en el cerebro, que hace que esa persona lo necesite y esté, digamos, todo se vaya orientando hacia ello, ¿no? Hay determinadas situaciones y factores en la vida de las personas, en los entornos, que facilitan que se produzca ese consumo de riesgo. Y hay otros factores en la vida de las personas, en los entornos, de la sociedad, que protegen a las personas de ese consumo. Aquí, sobre todo, hay que trabajar y centrarse en lo que son los jóvenes, que son, digamos, bueno, en todos, pero sobre todo los jóvenes, que van a ser los que en el futuro puedan tener problemas. Por ejemplo, aspectos que son factores de riesgo, ¿no? Y que se encuentran, pues en este caso, en el dominio individual. Pues cuando los jóvenes, un niño o un adolescente, tiene comportamientos agresivos tempranos, que generalmente pues tienen que ver con circunstancias, pero también con rasgos del carácter o del temperamento de esa persona, pues esas situaciones
digamos, son factores de riesgo de luego tener problemas. Cuando una persona, por ejemplo, un niño o un joven, tiene pocas habilidades para socializar, para relacionarse, que están aislados, eso también va a ser un factor que va a ponerle en riesgo de buscar sustancias, en este caso del alcohol. Cuando los padres, por ejemplo, a nivel familiar, no están muy atentos a el tipo de relaciones que tienen, a cómo llega a casa después de salir con los amigos, etc., pues probablemente, si no están muy atentos a eso, no se enteren de lo que está haciendo su hijo cuando sale los fines de semana y de cómo llega cuando llega de los fines de semana, y no tengan percepción de que puede haber un problema. Y para el joven es un factor de riesgo, sin lugar a dudas. Cuando la persona, junto con los amigos, empieza a tomar, a probar, pues por experimentar, por curiosidad, porque los otros lo hacen, pues eso también es un factor de riesgo. Independientemente de una o de otra, hay un riesgo cruzado, ¿no? Si empiezas con uno, tiene más probabilidades de consumir otros, ¿no? Y a la inversa, ¿no? O situaciones, por ejemplo, económicas. Bueno, la disponibilidad de las drogas y de las sustancias, esto es muy importante. Claro, vosotros, os decía antes, en los datos de consumo de alcohol en Europa y en España es más o menos igual, es el 60% de la población. ¿Por qué? Pues porque está disponible, porque es legal, porque lo podemos comprar en los supermercados, en los bares, en todos sitios. En los jóvenes, en los que hay una limitación, porque por debajo de 18 años está prohibido legalmente, fijaros que a pesar de estar prohibido legalmente, pues hay un consumo del 40%, ¿no? Pero está claro que esa disponibilidad hace que el consumo sea mayor. Sustancias que tienen menos disponibilidad porque no son legales, pues también tienen un consumo menor, ¿no? Ahora, es verdad que también hay asociados problemas de criminalidad alrededor de las, del narcotráfico, del tráfico de estas sustancias, etc. La situación es compleja, pero bueno, aquí no es el momento porque estamos hablando del alcohol. Pero sí que es verdad que el tema de que haya una mayor disponibilidad, pues hace que se pueda ser mayor el consumo. ¿Cómo se han planteado las estrategias en el caso del alcohol a lo largo del tiempo los países y las organizaciones internacionales? Pues como recordaréis, seguro que oís, que alguien os lo habrá contado, en los años 20 en Estados Unidos decidió prohibir y legalizar el alcohol. Bueno, hubo unos problemas de criminalidad altísimas. Es verdad que disminuyeron las tasas de problemas digestivos, de cirrosis, etc. Pero los problemas de criminalidad fueron muy importantes y al final la sociedad decidió cambiar. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y yo creo que es lo que las estrategias, en el libro ese que os decía, la Organización Mundial de la Salud se plantea. Pues lo que se plantea es que donde hay que controlar la disponibilidad es en los grupos, sobre todo los jóvenes, que por una parte son mucho más sensibles porque tienen un cerebro en desarrollo, una vida y una personalidad en estructuración, en desarrollo, y por tanto hay que ser muy restrictivos en cuanto al, no ser ilegalizar, y en todos los países o en la mayoría de los países está ilegalizado el consumo de alcohol en los jóvenes, en algunos hasta los 18, en otros hasta los 21. No recuerdo mal, me parece que en Estados Unidos es hasta los 21, no te venden alcohol hasta los 21 años. Entonces, bueno, va por ahí. ¿Qué factores pueden ayudar a proteger a las personas frente a esa situación de dependencia, de abuso? Pues, a nivel individual, el trabajar el autocontrol, el que los niños, los adolescentes, aprendan a autocontrolarse. Para eso, no todo tiene que estar permitido, porque si todo está permitido, uno nunca ejercita cómo controlar la respuesta que yo tengo ante algo que me frustra. Entonces, en la educación hay que aprender a tolerar las frustraciones. No puede ser que todo esté permitido. Y eso nosotros lo vemos muchísimo en nuestro trabajo
no vinculado solo a esto, sino en general, que yo creo que se ha confundido un poco lo que es una educación no autoritaria con lo que es una educación sin ninguna prohibición. La educación tiene que enseñarnos a tolerar situaciones que no podemos tener, porque en la vida no todo se puede tener y hay que aprender a tolerar la frustración y a controlar las emociones, las reacciones que nosotros tenemos frente a esa frustración. Por tanto, el autocontrol, sobre todo los jóvenes, pero en todas las edades, en general, son factores de protección. Niños, adolescentes que han aprendido esto tendrán más capacidad de decir, no, es que hoy sí, hoy he bebido y tal, no sé qué, pero yo veo que hay problemas, yo veo que si tal, a este que le pasa que está consumiendo todos los días está mal, yo me he informado y esto no es bueno para mi salud, voy a controlarlo, a pesar de que, pues a lo mejor un día que he bebido, pues un poquito estaba más contento, ¿no? Pues a pesar de eso, voy a controlarlo. Y eso hay que aprender. Relaciones sociales positivas. El poder, las personas, los jóvenes, los adultos también, pero los jóvenes que tienen relaciones sociales positivas de apoyo, es un factor de protección fundamental. En salud mental, para las adicciones y para todos, las relaciones con los otros, el apoyo de los otros, es un factor de protección de primer orden. Por eso, ya introduzco aquí el tema de las asociaciones, que en realidad son relaciones de apoyo de iguales, apoyo también a veces de profesionales, pero sobre todo de iguales, tiene un papel fundamental porque fomenta las relaciones positivas y protege. Seguro que vosotros tenéis la experiencia, tanto las personas afectadas como los familiares, de que el apoyo de los compañeros de los grupos de ayuda mutua o de autoayuda es fundamental en muchos momentos en que a lo mejor os viene el ansia o hay algo que os recuerda y os dan ganas de consumir. Seguro que el apoyo de un compañero pues os puede ayudar a resistir, ¿no? Pues relaciones de apoyo son muy importantes, las relaciones positivas. La vigilancia y el apoyo de los padres, en el caso de los adolescentes, son fundamentales. El centrarse en lo que uno tiene que hacer. Si los adolescentes están en el colegio, tienen que centrarse en el colegio, en los estudios, en los resultados. Si están en el trabajo, en los resultados. Eso es un factor de protección. Las políticas que se organizan y que se hacen contra el uso de sustancias de drogas son muy importantes. Hay algunos talleres en las escuelas, en los colegios, eso se ha introducido como algunos elementos, pero yo creo que no es de forma sistemática, ¿no? Y luego, bueno, el tema de las redes, que os decía yo, en el entorno, aquí pone esto, en el vecindario es de extensión para toda América, pues también para América Latina. Pero, a pesar de todo esto que hemos visto, a pesar de que os decía que esto desencadena un problema cerebral, es verdad que son muchos los factores que determinan que una persona se vuelva adicto. No solamente es uno, sino muchos. ¿Cuáles de ellos? ¿Qué conocemos? Bueno, conocemos cosas, se va conociendo bastantes cosas sobre lo que es la biología, es decir, las características de una persona que tiene cuando nace y que vienen de nuestros padres. Como sabéis, pues heredamos digamos, genéticamente las características genéticas de nuestros padres, cruzados, claro, porque somos de un padre y de una madre, ¿no? Entonces normalmente en esa vinculación pues hay rasgos que son de uno y rasgos que son de otro, ¿no? Entonces uno nace con esto. Es muy fácil entender el color del pelo, el color de los ojos, el color de la piel, eso se ve muy bien. A lo mejor uno tiene un padre con ojos oscuros y uno con una madre con ojos claros y sale con ojos claros, ¿no? Eso quiere decir que, además de la madre con ojos claros, el padre seguro que tiene un gen de ojos claros, porque si no, no saldría. Bueno, eso ya tiene que ver con la genética. Pero igual que entre uno y otro sale o bien una mezcla o bien predomina el rasgo de uno o el rasgo de otro, hay factores que se heredan
de los padres que, en el caso de las adicciones, pueden hacer o pueden suponer un riesgo para que esa persona sea más vulnerable a tener una adicción, en el caso del alcohol, en el caso de esas otras sustancias. Lo sabréis y lo habréis visto que entre las familias, muchas veces, probablemente en vuestros familiares, a lo mejor vuestro padre o vuestro hijo tiene el mismo problema. Eso tiene que ver, una parte importante tiene que ver con esos factores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los hombres, pues tienen, digamos, el sexo determina una relación distinta. ¿Por qué? Porque en el caso de los hombres, bueno, puede haber, digamos, caracteres heredados que te puedan hacer más vulnerable, pero sobre todo hay una diferencia importante, y es que las mujeres, como el alcohol no se distribuye por igual en todos los tejidos del organismo y en la grasa no se distribuye, en la mujer un vaso que uno bebe, o una unidad de bebida estándar, que esta que yo decía, que uno bebe, en la sangre más o menos es el doble, porque en el hombre tiene generalmente, las mujeres tenemos más proporción de grasa en el organismo que los hombres, y en el hombre se distribuye por todas partes, por los músculos, por el resto de los órganos y por la sangre. Entonces en la sangre circulante queda menos, mientras que las mujeres, como la parte de grasa no va, pues entonces se queda todo en la sangre. ¿Y eso qué quiere decir? Que llega más al cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres, a igual cantidad de alcohol, tenemos primero más efecto y más peligro de tener intoxicación, una embriaguez, etcétera, menos reflejos conduciendo, pero también tenemos más predisposición para desarrollar una dependencia si consumimos la misma cantidad de alcohol. Por tanto, en esto, en otras cosas no, pero en esto somos diferentes. Y creo que hay que conocerlo, ese es un factor de riesgo importante. Determinados trastornos mentales, sobre todo trastornos de personalidad, los rasgos de personalidad antisocial se asocian mucho al consumo de sustancias, hay diversas razones genéticas y luego de comportamientos, pero están determinados trastornos en determinados momentos. Por ejemplo, las personas que tienen trastornos bipolares, que tienen fases de manía y fases de depresión, a veces, al comienzo, cuando empiezan a estar subiendo, digamos, a ver que el ánimo está subiendo, una de las cosas, y a tener conductas más desorganizadas, una de las cosas que ocurre es que beben más alcohol, por ejemplo, y todavía eso tiene más consecuencias. O bien cuando están deprimidos empiezan a beber también más alcohol en las fases. Entonces eso también influye, ¿no? Bueno, hay trastornos mentales que se asocian que hacen más vulnerables a las personas para tener un problema de adicción. ¿Qué otros problemas? Esto sería por la parte de la biología y de los genes, que como os decía son importantes. Hay muchos datos genéticos que tienen que ver, por ejemplo, en el caso del alcohol, con cómo cada uno, digamos, cómo a cada uno nos afecta esa sustancia. Están por ejemplo, los asiáticos. Dentro de los asiáticos, aproximadamente un 30% de los asiáticos tienen una enzima, o sea, tienen un gen que actúa, digamos que es el que promueve una enzima que actúa en el metabolismo del alcohol. Entonces, esos lo tienen de una forma distinta, inactivo, digamos así, que no lo hace. Entonces, ese 30% va a tener problemas mucho mayores. Le va a pasar, todos sabéis lo que es el colme y el antabús, ¿no? Bueno, el colme y el antabús actúan sobre una enzima que metaboliza el alcohol y hace que no lo haga. Y entonces se acumula una sustancia que se llama acetaldehído, que hace que uno se ponga rojo con taquicardia, con no sé qué. Bueno, pues los asiáticos, el 30% de los asiáticos tienen una condición genética que le produce este efecto si beben alcohol. Imaginaros que esos asiáticos no van a beber alcohol. O sea, que quiere decir, beberá la primera vez o la segunda, pero después ya no repiten, ¿no? Entonces, pues ese es un factor genético que hay otros muchos, no solamente esto. Pero bueno, ese lo pongo porque se visualiza mucho más. ¿Qué aspectos del medio ambiente
se ve que influyen o han influido o pueden influir para que una persona termine con una adicción. Pues un hogar caótico, con desorganizado, desestructurado, con situaciones de maltrato, de agresiones, de falta de cuidado de los hijos, ese es un factor muy, muy importante, porque una de las cosas que se está viendo más en salud mental y en psiquiatría es que muchos de los problemas y de las enfermedades que afectan a la psique, los problemas mentales que tienen las personas adultas, tienen que ver con situaciones de abuso, de maltrato, de negligencia en la infancia. Es muy importante, muy importante. Entonces, en el caso de las sustancias, en el caso del alcohol, esto es muy importante. Uso y actitudes de los padres, esto también es muy importante. Yo tengo un paciente que me contaba, me cuenta, que cuando tenía 10 o 11 años, su madre le enseñaba a ponerle un Bloody Mary, ¿no se llama? Cómo tenía que hacerlo bien, no sé qué. Evidentemente, aparte de ver a su madre con 11 años como normalizado, pues claro, este chico tiene 40 y algo años y tiene un severísimo problema de alcohol. Entonces, eso es un factor que claramente influye mucho. Las influencias de los amigos y de los compañeros también. Los iguales tienen una influencia, sobre todo en la adolescencia y la juventud, muy, muy, muy importante, ¿no? Las actitudes de la comunidad, si es una comunidad muy permisiva, menos permisiva. Por eso, por ejemplo, veis en los datos que veíamos de consumo en toda Europa, en todo el mundo, pues varían. En los países árabes, por ejemplo, tienen prohibido el consumo de alcohol. No es que no haya problemas allí, que también los hay, porque a veces tienen consumo no social. Pero es verdad que esas situaciones, esa permisividad o no permisividad en el consumo, pues es importante, también es un factor de riesgo. Yo recuerdo, ahora quizá no está tan bien vista, pero yo recuerdo cuando yo era jovencita, no había problema de que tú con 15, 16 años pidieras un vermú o una cosa así en el aperitivo. Era una cosa relativamente, no estaba, nadie te miraba mal. Ahora, aparte de que está prohibido, seguro que la actitud en el ambiente es distinta. Y luego, un fracaso escolar, un rendimiento académico deficiente también es un factor de riesgo importante para tener. Todo esto hace, estos factores, que son factores de riesgo, hace que en contacto con la droga, con la sustancia, en este caso con el alcohol, tanto dependiendo de la vía de administración, en el caso del alcohol es la bebida, es por la boca, es oral, y normalmente hay dos usos, se distinguen dos usos que también conoceréis. El uso alimenticio, que es como los países mediterráneos lo tenemos incorporado, en el que parece que, digamos, la acción del alcohol tiene, aparte de que se absorbe distinto con la comida, tiene culturalmente un uso y unas consecuencias diferentes. Y el uso farmacológico, que es para colocarse, para ponerse, ¿no?, el fin de semana, ¿no?, pues eso, claro que influye en que se generen más adicciones o no. También si es un uso temprano, si se empieza cuando uno es joven, influye mucho más. Si está muy disponible y si cuesta poco. Esto también es muy importante. O sea que si es barato, no tiene muchos impuestos, o vamos, la cantidad es barata, pues probablemente se consuma menos, algo menos, ¿no? Esta droga, aparte de todos estos factores de riesgo, actúa sobre el cerebro de la forma que os he dicho y que ahora lo veremos más en detalle, y produce la adicción. Por tanto, son muchos los factores que influyen en que una persona tenga una adicción a una sustancia, una adicción al alcohol. Factores que nosotros tenemos, heredamos de nuestra, digamos, tenemos una predisposición, una vulnerabilidad y unas circunstancias en las que nos hemos educado, hemos crecido, estamos en una comunidad, y factores que tienen que ver con la acción de la droga, de las sustancias sobre nuestro cerebro, ¿no? Esto, bueno, aquí se desglosa un poquito más,
pero sobre todo es importante, generalmente el abuso de sustancias, bueno, empieza, normalmente el primer consumo es raro, ¿no? Bueno, yo creo que ya es raro que a los niños, aparte de este caso que os decía, es raro que a los niños se les dé a tomar alcohol. Yo me acuerdo, pues también estaba lo de la quina Santa Catalina y todas las cosas, que eso sí que se daba a los niños, ¿no? O sea, que no era... Pero bueno, el punto máximo de consumo, de descubrimiento es en la adolescencia, ¿no? Esto os decía, esta es la evolución del cerebro, del desarrollo del cerebro, a lo largo de las edades, desde los 5 años a los 20. Como veis, aquí los colorcitos van cambiando porque esto se va madurando, ¿no? Y esta zona, o sea, no es lo mismo la acción de una sustancia, la acción del alcohol sobre un cerebro que ya está más maduro que sobre uno que está menos maduro, ¿no? Aquí dice, el azul representa las áreas de maduración. Pues el impacto, si uno empieza a consumir joven, creo que el primer contacto, no sé si está entre los 12 y los 13 años, es muy pronto, muy pronto. Y va a tener muchos de ellos, como hemos visto, inician o bien porque las primeras veces les sientan bien, o bien por experimentar, por curiosidad, porque lo hacen los otros, y sobre todo dependiendo de la percepción de riesgo que tienen. Si tienen un riesgo, si piensan que tienen un riesgo de tener problemas altos, pues seguramente tendrán un comportamiento distinto que si no son conscientes de ese riesgo. Yo creo que con el tema, estos son datos de una encuesta que se hicieron en Estados Unidos, donde, bueno, pues se ve que este consumo, después de una acción, digamos, una intervención sobre esos jóvenes, la percepción de riesgo incrementó y, como veis, aquí aumenta la percepción de riesgo y disminuye el consumo. Cuando la percepción de riesgo es menor, el consumo es más alto, igual que aquí. Luego son factores importantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que tiene que haber información veraz, información adecuada. Y tiene que haberlo en los colegios, en las escuelas, en los medios de comunicación, tiene que haber información adecuada. Para entrar, ¿cómo voy de tiempo? Pues me quedan 20 minutos vale. total. Pues, si quieres hacer un poquito de debate, pues sería como... Un poco menos. Vale, pues solamente voy a ver dos cositas que me parecen importantes. ¿Dónde está ese famoso, el que llevo todo el tiempo hablando del sistema de la recompensa, de la dependencia, de qué es lo que se activa? Bueno, esto es un cerebro de una persona, lo que está rodeando, bueno, habréis visto, no de una persona, pero sí los sesitos de algún animal, si habéis visto. El nuestro es igual, pero un poco más grande, y más, con muchas más arrugas, ¿no? Entonces, la parte de fuera es la corteza gris, es donde están los cuerpos de las neuronas. Las neuronas son las células del cerebro que son como conexiones, digamos que se comunican unas con otras y por donde pasa la conexión o la información de una neurona a otra y pasa como corriente eléctrica, ¿no? Esto es una neurona, por ejemplo, ¿veis? Aquí tenéis, es como una especie de huevo frito así con bracitos, y tiene esto de aquí, de los bracitos, se llaman dendritas, bueno, es un nombre especial. En las dendritas normalmente se acumulan, digamos, nuestra memoria tiene que ver mucho con las dendritas y las uniones de unos a otros, pero bueno, estas son las dendritas, y esto es, hay una más larga que se llama axón, que esta es la que se comunica, se pone en contacto con otra, con una dendrita desde aquí, de esta otra neurona, se pone en contacto una con otra y están pegadas, pero para que la información, la activación que hay aquí pase a la otra, tienen que salir unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Habréis oído hablar de la serotonina, de la dopamina, de la noradrenalina, la adrenalina. Todo eso son sustancias que salen de aquí, o sea, salen de este lado y se pegan al otro lado, y entonces pasan la información
que es en forma de descarga eléctrica finita, o sea, pequeña, pasa a la otra, y entonces pasa la información de una a otra. Si hay muchas sustancias, muchos neurotransmisores entre medias, muchas bolitas, pues funcionará bien. Si hay poquitas, funcionará mal, pasará menos información. Y si hay muchas más de las normales, funcionará demasiado, ¿no? Entonces, eso quiere decir que lo que pase con estas sustancias, estas bolitas, es importante. El número que haya es importante. No todas las neuronas tienen las mismas bolitas. O sea que hay algunas que son, pues eso, de dopamina, otras son de serotonina, otras son de adrenalina, otras son de noradrenalina, bueno, muchas. Los cuerpos estos están en toda la parte de alrededor. Es ¿cómo se llama ahora? La corteza cerebral. La persona, el investigador que descubrió esto y que hizo que se vieran las neuronas, ¿sabéis quién es? Ramón y Cajal. Ramón y Cajal es el científico español que tiene aquí un hospital en su honor, que descubrió, que hizo una forma de pintar, hizo un mecanismo, vamos, una prueba para pintar las células, y se vieron por primera vez las neuronas y que se unían unas a otras. Es muy importante, muy importante. Bueno, pues eso, como os decía, la parte del huevo frito está en la corteza y luego los demás van haciendo conexiones. Bueno, se van uniendo unas con otras, es muy complejo. La parte de fuera es la corteza cerebral. En la parte interior hay lo que se llama el sistema límbico, que regula todo lo que tiene que ver con las emociones, el funcionamiento, el movimiento. Por ejemplo, aquí están, habéis oído lo del Parkinson. El Parkinson es por una afectación de unos núcleos que están aquí dentro. Bueno, tiene que ver también con la dopamina, el Parkinson. Y el tallo del cerebro, que es donde se conecta con la médula espinal, normalmente aquí están las funciones básicas del organismo. El respirar, dormir, comer, etcétera. Todo eso está en el tallo del cerebro. Bueno, esta es, digamos, os decía yo antes, ¿qué es lo que hace que se convierta en una enfermedad el consumir sustancias? Que activan las vías de gratificación del cerebro, lo que se llama el circuito de la recompensa o del placer. ¿Y qué circuito es ese? Bueno, pues es un circuito que coge una parte de la corteza, en la parte frontal, lo de aquí, en esta zona, una parte interior, que es en el tálamo, lo que se llama el área ventral, tegmental ventral, y luego, sobre todo, el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es como el núcleo de la recompensa o del placer. Cuando una persona hace alguna actividad que le produce placer, este circuito se activa. Las neuronas que hay aquí mandan una señal, la recibe la otra, digamos, se activa, y es como que estuviera pasando corriente eléctrica continuamente, está ahí activado, ¿no? Eso, si lo veis aquí, por ejemplo, bueno, esta es en espacio, esta es una neurona y esta es otra. Y aquí veis cómo salen en este caso, las bolitas de neurotransmisor son de dopamina, salen de una y pasan a la otra, y le pasan la activación. Este circuito, el neurotransmisor que tiene es la dopamina. Luego la dopamina es la que se activa, digamos así, es el neurotransmisor asociado al placer. Es un poco simple, pero es así. Vamos, es un elemento que es importante, ¿no? Entonces, en estas personas, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando uno repite al principio, la primera vez que uno consume alcohol, que uno consume cocaína, esto se activa. Cuando tú vas, cada vez es más insuficiente, y el seguir consumiendo hace que vaya produciéndose más y se va reactivando. Y entonces es como si nosotros en la arena, por ejemplo, o por la calle, con el suelo un poco mojado, hubiéramos pasado con una bicicleta y hubiéramos dejado una marca, ¿no? Pues esa marca, cuantas más veces pasemos por ese círculo, por encima, más se hunde. Es más
cuando tú vayas la siguiente vez, cuando se seca, por ejemplo, el suelo mojado y te queda una marca en el suelo, es más probable que la siguiente vez, cuando vas tú con la bicicleta, tu bicicleta se vaya a la marca del hueco. Bueno, pues esto, así de forma metafórica, es un poco igual. Es decir, cuantas más veces se activa ese circuito, más fuerte se hace. Más probable es que la próxima vez que tú consumas o la próxima vez que tú hagas algo que en tu memoria o en tu recuerdo se asocie con el consumo, tú vas a tener más tendencia a volver a consumir. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante para todo el tema de la recuperación, que no solamente esa persona que ya tiene el surco más marcado le va a ser más difícil después no consumir, quiere decir también que para esa persona todas las cosas que se han asociado a consumir las primeras veces le van a despertar el deseo de consumir. Por ejemplo, pasar por delante de un bar. A lo mejor a mí, ya es que ni me doy cuenta, una persona que tiene un problema de alcohol, seguro que cuando pasa por delante del bar, sin lugar a dudas, le entran ganas. Yo, el tabaco, que eso sí que ahora ya no fumo, pero sí que he sido fumadora. A mí, por ejemplo, cuando huelo tabaco, me dan ganas de fumar. No tiene que ver una cosa con la otra. Yo no estoy fumando, pero me está recordando algo que tiene que ver con eso. En el caso del alcohol, ¿qué normalmente está asociado? Bueno, cada persona tiene las cosas que se asocian, pero los bares, la publicidad, el continuamente ver a otros haciéndolo, efectivamente todos esos son estímulos que están condicionados al consumo y que nos van a hacer que nos despierten ganas de consumir. ¿Por qué? Porque esos estímulos se asocian con esta activación. O sea que saber la neurobiología, digamos, saber qué es lo que pasa en nuestro cerebro, nos ayuda a entender por qué cuando yo paso delante de un bar me entran ganas de beber y tengo que hacer un esfuerzo mayor para no entrar. Eso es una cosa importante. Bueno, esto me lo voy a saltar. Aquí está, este es el famoso núcleo accumbens, el área tegmental ventral y la corteza frontal, que es el circuito. Bueno, doctora, hablamos 10 minutos. Vale, muy bien, pues entonces ya voy a pasar quizá a... Eso es al principio, pero luego, como os decía, se va condicionando. Yo creo que esto no lo voy a pasar. Se va condicionando y se van creando hábitos por esta asociación que decía con distintos estímulos, ¿no? Hay como distintos estadios. El estadio primero del consumo, primero sin problemas, luego ya de la intoxicación, se activa este circuito de la recompensa y se condicionan los estímulos. Se llama, es una palabra, saliencia, ¿no? O sea que como que te llaman más la atención, que tú percibes mucho más eso que el resto de la gente. Eres como mucho más sensible. Entonces eso pasa precisamente por todo este proceso. ¿Qué es lo que pasa luego después? Que dependiendo de cada sustancia, en el caso del alcohol, tiene un efecto. ¿Y el alcohol qué efecto tiene? El alcohol tiene un efecto, aparte de sobre la recompensa y la dopamina, sobre los sistemas, digamos, inhibitorios que inhiben o que tranquilizan o relajan, ¿no? Actúa sobre los receptores GABA. ¿Eso qué es? Una palabra. Pues son los mismos receptores que se activan cuando uno toma un tranquilizante. En principio nos relajan, ¿eh? Los receptores GABAérgicos, cuando uno le dan un Valium, un Transilium, cuando tomamos un Valium, un Transilium, un Oxidal, hay unos receptores, o sea, de estas bolitas, de estas sustancias que os decía, que se activan y hacen que se inhiba un poco el sistema nervioso y nos relajemos. Bueno, pues el alcohol, la sustancia, la molécula del alcohol se une ahí, se une en ese receptor y entonces lo activa. ¿Y qué es lo que pasa?
Bueno, al principio pues a lo mejor puedes estar más relajado, tal. Hombre, si ya te intoxicas, te produce unos efectos que no son de relajación, pero sí que te va teniendo. Y va haciendo que cada vez tú vayas teniendo, digamos, tu cuerpo se vaya acostumbrando a esa sustancia. Y a medida que se acostumbra a esa sustancia, tú necesitas más cantidad de esa sustancia. Eso quiere decir, eso es lo que se llama la tolerancia. Muchas veces te encuentras personas que cuando te van a ver, por ejemplo, te los mandan de digestivo y tal, y dicen, no, pues si yo no tengo problemas, si yo no me bebo mucho y no me emborracho, no me hace nada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que su cerebro, sus receptores GABA están tan acostumbrados que para que le haga el mismo efecto necesita más cantidad. Eso se llama tolerancia. ¿Quiere decir que tiene menos problemas? No. Quiere decir que tiene más problemas. ¿Por qué? Porque si a esa persona, eso indica que si esa persona deja de beber, va a tener unos síntomas de abstinencia. Y eso todos lo conoceréis. El temblor, la sudoración, la irritación, los calambres en las piernas, incluso la agitación, el delirium tremens, todo eso se produce porque el cuerpo, el cerebro, se ha acostumbrado al efecto del alcohol sobre el cerebro y cada vez necesitamos más y se ha, digamos, producido se ha incrementado la tolerancia y se ha producido una dependencia física y cada vez necesitamos más. Por tanto, esos efectos negativos van a ser muy importantes tanto en las consecuencias que vamos a tener como en los tratamientos. Y luego hay otro momento que es el de, bueno, yo resulta que consigo controlarlo, consigo no beber, estoy en tratamiento, pero sin embargo hay situaciones en las que me entran ganas, tengo ansia de beber porque me recuerdan y tengo esta anticipación. Nora Volkow, no he puesto la imagen, pero comparó el cerebro de una persona, en este caso también tomaba cocaína, cuando consumía cocaína, que tenía activadas la zona del circuito de la recompensa, y cuando no estaba consumiendo cocaína, sino que veía la mesa con la cocaína y lo veía, pues su cerebro era como si estuviera haciendo lo mismo, de consumirlo que de verlo. Quiere decir que cuando una persona que tiene un problema de alcohol, ya ha tenido una dependencia, etc., pasa y ve y está viendo las situaciones, su cerebro está activado como si lo tuviera, es decir, y eso le dificulta tomar decisiones con claridad. Bueno, aquí se ve todo muy bonito los distintos lugares, pero bueno, quizá no veis, pero veis lo que es la intoxicación, la parte que se activa, los efectos negativos y la preocupación, ¿no? Aquí también, yo creo que esto es estos son los núcleos, bueno, esto es más específico, ¿no? También, una cosa importante, bueno, en el anterior se ve cómo cuando eso se produce crónicamente, esto se mantiene. Sin embargo, cuando esto es de una persona normal, esto es de una persona que tiene un consumo crónico, esto es de una persona que lleva más de un año de abstinencia. Como veis, es muy parecido al de la persona que está saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que si se mantiene la abstinencia, la recuperación puede ser casi completa. Ahora bien, esa persona tiene ya la marca hecha de la rueda. Quiere decir que si algo en algún momento, como piensa que bueno, ya lo tiene superado, decide volver a probar, su situación va a volver al fondo de la rueda, o sea, va a volver a toda la profundidad que tenía. La recaída te lleva a que tú no estás
estás igual funcionando, pero aquí tienes una marca que si recaes vas a pasar rápidamente a esto. Y esto es una cosa importante de saber. Yo creo que con esto, bueno, me lo voy a saltar porque esto era, no, esto era lo de, yo creo que ya está. Yo creo que con esto, yo creo que sabemos más, desafortunadamente no tenemos una varita mágica que diga, pues en el momento que yo decido que quiero resolver este problema ya se me ha quitado. Hay una pastilla como este de la hepatitis C que te la tomas, aunque sea muy cara, y se te quita. No es así, no es así. Pero sí sabemos más cosas para ayudar a la persona que ha decidido dejar el problema, dejar el consumo, dejar de beber. Sí sabemos cómo poder ayudarle para que eso lo haga. Va a ser un camino largo, no va a ser un camino fácil, va a necesitar ayuda de otros, va a necesitar ayuda de profesionales, pero es posible, es posible, ¿eh? Lo que pasa es que hay que tener muy claro todos esos factores que hacen que no solo sea una cuestión de voluntad. La voluntad es imprescindible la decisión voluntaria de cambiar, de iniciar un proceso de tratamiento y de recuperación. Es imprescindible, pero después tiene que tener ayuda de profesionales que conocen qué factores están afectando a su cerebro y cómo le están determinando y le están influyendo en su respuesta a los tratamientos, y de la ayuda de los del resto de profesionales, del resto de iguales y de su familia y de su entorno. Y por supuesto de la sociedad, haciéndolo más fácil. Cuanto menos publicidad, probablemente mejor. Cuanto menos estímulos que puedan estar presentes, que desencadenen de nuevo el ansia, el craving, el deseo, la preocupación, mejor. Cuanto menos, mejor. Y para eso toda la sociedad tiene que estar concienciada. Pero yo creo que con estos conocimientos, aunque no tenemos la pastilla mágica para tratarlo, sí que hay factores o sí que hay datos para ser optimistas. Es posible lograrlo. Vosotros lo sabéis porque lo habéis logrado. Es posible y todos tenemos que esforzarnos en esa tarea. Y nada más. Muchas gracias. Como vamos un poquito más de tiempo, si tenéis alguna pregunta, yo creo que la podemos guardar para el final, o preferís hacer preguntas ahora y hacer luego el descanso. ¿Preguntas? Si tenéis Venga. preguntas ahora, sí. Pues venga, como mucho 10 minutitos. Esta era la respuesta, que no la he puesto. Sí, se puede. Da igual, ¿no? Si se me escucha. Hola, ¿qué tal? Sí, perfectamente. Soy Ricardo de Facoma, soy alcohólico. Bueno, por lo que he aprendido de aquí, soy alcohólico desde los 12 años, tengo 51. También he sido depresivo. Y entonces lo que te quería preguntar, habla del tema de la recuperación del metabolismo del cerebro cuando pasa un año y que se puede llegar a una casi totalidad. Teniendo en cuenta de que yo si llevo viviendo desde los 12 años, yo no es que tengo una marca de bicicleta, yo tengo una tanja. ¿Vale? Entonces, si ha vivido desde tan joven, ¿la recuperación también puede llegar a los niveles de eso? ¿O no? Sí, vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. La marca de la rueda es para el proceso de consumo compulsivo, para volver a beber. Las consecuencias sobre el resto del cerebro, sobre, por ejemplo, tu memoria, tu ánimo también, sobre el resto del organismo, sobre tu hígado, sobre tu estómago, sobre tu exófago, tu corazón, eso generalmente depende del nivel de daño que hayas tenido, se recupera bastante bien. Yo siempre lo digo, una de las cosas que me parece más clara
y ayuda más cuando una persona decide ponerse en tratamiento, es enseñarle y que vea, por ejemplo, el hígado, las enzimas hepáticas. Si tú dejas de beber, está muy asociado al consumo agudo, al consumo importante. Yo he visto personas con gamma GT de 1000 que se han hecho la abstinencia, han logrado llegar a la normalidad. Si ya tenían una cirrosis, bueno, le queda algo, pero mejoran bastante, ¿no? He visto personas que sí, aunque tengan afectación cognitiva, porque efectivamente el alcohol afecta mucho a las neuronas a nivel cognitivo, no solo en la marca para las dependencias, sino para la memoria, pues en general hay bastante, si se toman complementos vitamínicos, si se toma vitamina B1, etc., la recuperación es bastante buena. Entonces yo te diría, estoy completamente segura que si llevas en tratamiento y en recuperación un tiempo, tu recuperación es bastante completa y probablemente físicamente estés recuperado, física y cerebralmente. Ahora, lo que te queda la marca es a tu, digamos, vulnerabilidad, tu sensibilidad, tu dependencia, a que si tú ves algo de alcohol o bebes, entonces es cuando se te abre la zanja que tú tenías, ¿entiendes? Y ya se te va la rueda por ahí. O sea que eso lo que te dice es que no se puede volver a beber. Eso es lo que dice. Eso. Que eso es lo que se queda. O sea, el hueco se queda ahí. Lo demás, si no has tenido un daño, hombre, si has tenido un daño muy importante, hay gente que tiene mucho daño, ¿no? Tampoco puede quedarse sin nada. Pero si no has tenido un daño muy importante, la recuperación de lo demás puede ser completa. Lo que queda siempre la marca es tu tendencia a la adicción. No vas a poder tener nunca más una relación normal con el alcohol. ¿Sabes? Eso es lo que dice esto. Lo que yo os he contado, la síntesis es esa. ¿Alguien más? Sí. Hola, buenos días, soy Monse. También vengo de Facoma, de Delicias, como Ricardo. Y yo soy adicta. Yo soy adicta, yo tengo alcohol y juego. O sea, entonces, no sé qué relación cerebral, o sea, no sé qué hace el cerebro para que tú empieces con una adicción y luego vayas cogiendo otro tipo de adicciones. Y luego, ¿por qué? Yo ya llevo 7 años sin jugar, 1 año sin beber. ¿Por qué soy tan sensible a los estímulos? O sea, yo estoy a la puerta de un bar y la tragaperra ya sé dónde está y la vara ya sé dónde está. O sea, no sé por qué tengo tanta sensibilidad con los estímulos de ruidos, de luces, no lo sé. ¿Eso cómo se podría...? Pues mira, lo que yo estaba hablando ahora sirve exactamente igual para lo que se llaman adicciones sin sustancias. La ludopatía es una de ellas, la adicción al juego es una de ellas, pero hay otras adicciones a internet, al sexo, etcétera, que funcionan igual. Lo que tienen en común es que esa marca que yo he dicho de la rueda del circuito de la dependencia y del placer, la tienes profundísima y va a estar ahí siempre. Y esa marca se asocia también con todos los estímulos. Eso que tú has dicho lo pone, probablemente en la ludopatía está como mucho más claro, porque es un sonido como mucho más reconocible, ¿no? Entonces, eso es porque tu cerebro ha condicionado la respuesta. O sea, cuando oye el ruidito de la máquina, es igual que cuando tu cerebro se activa igual que cuando tú estás jugando a la máquina. Cuando tú lo oyes y se te activa igual. Entonces, hay una asociación, además, esto es muy importante y muy interesante lo que ha comentado la compañera. Hay una asociación entre determinadas adicciones. De hecho, es muy común, por ejemplo, en la ludopatía, que se vea facilitada
por la adicción o el consumo de alcohol. Hay personas que fundamentalmente lo primero que tienen es una ludopatía, ¿no? Una adicción al juego. Y a lo mejor han ido empezando a jugar pues en un contexto de un bar, bebiendo algo y tal. A lo mejor la cantidad de alcohol que beben no es tan grande, que no produce, no sería una bebida de riesgo, pero sin embargo sí es suficiente para bajarle el sistema de autocontrol, disminuir su capacidad de autocontrolarse. Importante, ¿no? Entonces, es porque el elemento común de todas las adicciones es la activación del circuito de la recompensa, que es una enfermedad cerebral que está conectada a una otra. Esto pasa, por ejemplo, a las personas con bulimia y con atracón, con la comida también les pasa lo mismo. Entonces, a veces es frecuente que una persona que tenga un problema y luego tenga otro, de estas adicciones sin sustancia, y desde luego lo que es fundamental en este caso es que para controlar el problema, en este caso de la ludopatía, es imprescindible controlar el problema del alcohol. Bueno, sí, yo soy Paula, vengo de la Asociación ARCA, de la Cabrera. La pregunta que me quería hacer es respecto a la prevención. ¿Qué le parece esta idea de que nosotros tenemos una educación académica, pero aprendemos a leer y escribir, aprendemos historia, biología, geografía, un montón de cosas, pero no sobre nuestra mente, por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos? No aprendemos a entender lo que nos pasa y mucho menos a gestionar lo que nos pasa. Entonces, respecto a la prevención, por ejemplo, de las adicciones, ¿no sería importante tener una educación emocional que podría prevenir no solo las adicciones, sino enfermedades mentales? Porque los psicólogos y psiquiatras están en los hospitales, en los centros de salud mental, ¿por qué no llevarlos a la escuela y tener una asignatura? ¿Por qué no ir a la prevención a ese nivel? Porque yo creo que seríamos mucho menos vulnerables a adicciones, por ejemplo, a algunas enfermedades mentales. Desde pequeñitos aprendemos a entender nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones. Así podríamos mucho mejor gestionarlos. ¿Qué te parece? Pues estoy completamente de acuerdo, creo que es fundamental la educación emocional. ¿Qué es lo que pasa? Que en general la escuela piensa que la educación emocional se hace en la familia. Y la educación emocional se tiene que hacer en la familia, pero también en las escuelas. Hay algunas experiencias pilotos, proyectos pilotos de trabajo en escuelas, porque tampoco es fácil, no es una cuestión. Yo creo que montar una asignatura que les cuente las cosas no sería muy exitosa, porque ya vienen a contarme todas las campañas de prevención en jóvenes que llegan a contarles la historia de qué va los problemas de las drogas y tal, pues lo toman como ya vienen con el rollo no sé qué tal, no es muy efectiva. Tiene que haber, hay experiencias pilotos de dinámica de trabajo en grupos muy interesantes, y bueno, yo creo que sí que hay, es un aspecto muy importante. Los colegios tienen los equipos psicopedagógicos, y yo creo que hay interés. A mí me parece que sí, que eso es fundamental. Por ejemplo, otra cosa que se está introduciendo mucho en las escuelas, en algunas escuelas y hay proyectos pilotos, son experiencias o talleres de regulación emocional basados en mindfulness, adaptados a niños y adolescentes. Nosotros aquí tenemos, en el Hospital La Paz, tenemos un grupo de compañeras que son pioneras en el campo de la utilización del mindfulness en el uso en salud, ¿no? Y también creo que es uno de los campos es el tema del uso en los menores, en los adolescentes, para que todos aprendamos a autorregular nuestras emociones, porque es verdad que cuando algo nos sale mal, algo nos contraría, no sale lo que queremos, a todos nos produce una reacción de malestar, de una emoción negativa, nos enfadamos, no sé qué tal. Bueno, pues eso, unos digamos que a lo mejor reaccionamos más que otros,
Y entonces eso hay que aprender a regularlo, es un aprendizaje como se hacen otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es una asignatura pendiente. Sí, de hecho, el documento este de la Organización Mundial de la Salud hace mucho hincapié en esas medidas preventivas a nivel de salud pública en la población joven. Ángel, y aquí el compañero, y ya se cierra el turno de preguntas. Buenos días. Yo soy enfermo alcohólico, llevo 13 años en abstinencia y he aprendido una cosa. Hay una característica común que se produce en los alcohólicos y alcohólicas, que es la pérdida de control. Cuando hay una ingesta de alcohol, evidentemente se pierde el control. Bien, si partimos desde esa base, hablabais de una persona que se toma 3, 4 copas, 3, 4 cervezas, es una bebedora con un consumo de riesgo. Es decir, tomarse la cuarta cerveza o tomarse la cuarta copa es un indicador que me está avisando de la existencia de compulsividad. Por lo tanto, esa persona ya ha perdido el control. Probablemente estoy completamente convencido que la cuarta copa busca los efectos nocivos que produce. Es decir, por lo tanto, esa persona ya ha desarrollado una patología adictiva. Esa persona es un adicto, no es una persona con un consumo de riesgo. O sea, estoy completamente convencido de ello. ¿Por qué? Claro, yo no puedo tener una copa, una cerveza para saciar la sed. Pero la tercera cerveza, la cuarta cerveza, evidentemente me está diciendo que he perdido el control. Por lo tanto, no es un bebedor con consumo de riesgo, es un bebedor que ha desarrollado una patología adictiva. Yo sé que hay una fase prealcohólica, pero el 99,9% de los alcohólicos y alcohólicas no detectan, no identifican que se hayan estado. Por lo tanto, traspasan la frontera para llegar a un sitio que todos sabemos cuál es. Entonces quería diferenciar, es un matiz. Ahora, se habla mucho del consumo de riesgo, 3, 4 cervezas consumo de riesgo. 3, 4 cervezas, creo, desde mi opinión, que no es un consumo de riesgo. Vamos a ver, cuando se refiere a eso, en los estudios a nivel de población, normalmente no es que te tomen las 4 seguidas, sino que a lo mejor a lo largo del día lo tomen. De todas formas, hay una cuestión importante en el tema de la pérdida de control. Dentro de las personas con problemas de alcohol, de dependencia y de adicción al alcohol, no en todos ellos se plantea, tiene de la misma manera. Y normalmente en esto hay una predisposición genética. No todo el mundo tiene la misma tendencia, digamos, la misma predisposición a desarrollar pérdida de control. Estos datos yo no los digo, vamos, quiero decir que son de los organismos internacionales, lo de las bebidas de riesgo. Y normalmente no se refieren a que lo tome una vez al día, sino que a lo largo del día se produce eso. Entonces, no es lo mismo, yo entiendo su argumento, el argumento de decir, si una persona en un momento determinado empieza 1, 2, 3, 4, probablemente la cuarta seguro que ya es un consumo compulsivo, seguro. Pero estos yo creo que se refieren más a gente que a lo mejor ha distribuido en la comida, se ha tomado una cerveza y luego una copa de vino, y luego por la tarde se ha tomado otra cerveza y luego por la noche se ha tomado una copa de vino en la cena. Eso es a lo que se refiere, que no es como 4 seguidas que implica una compulsividad. O sea, yo creo que es distinto. Generalmente el factor ese, digamos, también de predisposición genética hace que algunas personas tengan como un sistema natural de control y de parar y otras personas no tengan ese sistema natural. Hola, buenos días. Soy Rafael, soy enfermo alcohólico y quería hacerte una pregunta. Dar gracias por la ponencia y está claro que la recuperación del cerebro pues está visto que es así. Lo único, yo voy un poquito más allá. Los recuerdos, esas lagunas mentales que tenemos, ¿se pueden llegar a recuperar? ¿Se puede llegar a...? La respuesta es no. No, vamos a ver, ¿por qué digo la respuesta es no? Vamos a ver, la pérdida de recuerdo, los blackouts, que es lo que dices, ¿no? Después de una intoxicación, de una embriaguez, al día siguiente no acordarte de lo que has hecho, porque es imposible recuperarlo, no porque tu cerebro no esté bien después si llevas 10 años de abstinencia, sino porque en aquel momento tú estabas intoxicado, tu capacidad de atención, de concentración, de percepción de lo que pasaba estaba anulada y tu cerebro no recordó nada, no fijó nada. Luego es que no tienes nada que recordar porque para tu cerebro no hubo nada que fijar. No es que a ti te quedara una lesión,
que a lo mejor en una persona consumidora crónica grave pues tiene una demencia y tiene muchas lesiones cerebrales, vasculares. No, es que tú no fijaste nada de lo que pasó entonces. Entonces es imposible que recuerdes algo que no lo fijaste. No me refería tanto en el momento, sino en fases de la vida, no solamente en el consumo. Bueno, lo que pasa es que cuando tú has estado en un periodo de la vida que has estado casi todos los días intoxicado, casi todas las horas, en todos los momentos, tu cerebro tiene ahí un batiburrillo de recuerdos que no queda como una cosa hilada. Otra cosa que ocurre también, como consecuencia, el alcohol impide la absorción de las vitaminas a nivel del intestinal y del digestivo intestinal. Entonces, algunas de las vitaminas, sobre todo la B1, es fundamental para el tema de la memorización. Y entonces, como hay un déficit, puede producirse un cuadro amnésico, ¿no? Y a veces las personas con ese cuadro amnésico rellenan las cosas que no recuerdan con confabulaciones, con historias. O sea, bueno, eso se llama cuadro de Korsakoff, y a veces pasa después de una persona que tiene una adicción importante, hace una abstinencia, un delirium tremens, y algunos no se recuperan del todo, tienen un Korsakoff, y luego muchos se recuperan. Algunos, si ya os digo que cuando hay mucho daño, pues alguno evoluciona a la demencia. O sea, que eso está, depende del daño. Pero hay muchos momentos, es muy posible cortar y retornar a estadios bastante buenos, hasta en muchos momentos. Vamos, que es posible. Bueno, ahora sí que la última pregunta. Muchas gracias. Manuel de ACA Alcobendas, alcohólico. Una pregunta. ¿Podría llegar una persona a ser alcohólica sin demostrar las cosas que nos definen un poco a todos? Es decir, la falta de control, la intoxicación etílica, porque me ha parecido entender que a lo mejor tu cuerpo puede llegar a acostumbrarse de una manera a la sustancia en pequeñas dosis, pero nunca llegar a perder el control. Pero si retirases esa sustancia, sentir ese síndrome de abstinencia. ¿Podría una persona que nunca ha perdido el control? Sí, puede. De hecho, por ejemplo, en el hospital, muchas de las personas que se ven en digestivo, que se ven por problemas generalmente de esteatosis hepática, por hígado graso, ¿no? Antes de cirrosis o cirrosis, pues muchas personas a lo mejor no tienen embriagueces, consumen mucho, hacen este consumo de riesgo, pero más de 4, 6, un litro de vino, por ejemplo, un litro de vino de forma continuada con alguna copita y sin copita, un litro de vino continuadamente produce una dependencia y una adaptación del organismo al alcohol, y un síndrome de abstinencia sin lugar a dudas cuando lo quitas. Por eso muchas veces nosotros aquí hay un protocolo de prevención del delirium tremens y de la abstinencia en las intervenciones quirúrgicas, porque mucha gente viene, no es consciente de que tiene un problema, ni la familia, porque a lo mejor está incorporado que no tiene, hay gente que tiene alteraciones comportamentales importantes, pero otros no. Entonces resulta que viene aquí, le hacen la operación y resulta que hace un cuadro de abstinencia tremendo, porque se suma la anestesia, puedes tenerlo, y ese también es un dependiente de alcohol, también tiene una adicción. Lo que pasa es que no hay. Jelinek, que era un psiquiatra importante que tenía que ver con las adicciones, distinguía distintos tipos de alcohólicos, y había un tipo de alcohólico que no tenía pérdida de control, pero que tenía una adicción y una dependencia. O sea que eso existe. En general, lo que pasa es que, bueno, pues dentro de esa proporción del 5%, hay una proporción muy importante de esos. Y de hecho, pues son personas que generalmente tienen buen pronóstico, porque si son conscientes de ese problema, pues generalmente, y tú le planteas un tratamiento, lo pueden hacer con mayor facilidad. Lo mismo que también hay personas que tienen un problema de adicción importante y no beben todos los días. O sea que hay personas que sin beber todos los días tienen los fines de semana con atracones de bebida, intoxicaciones tal, tienen pérdida de control, tienen adicción, todo el sistema de la recompensa, digamos, todo el circuito activado, y son personas totalmente dependientes, tienen craving y tal, y no consumen todos los días. Y a lo mejor no tienen el hígado malo. Es raro, pero a lo mejor no tienen el hígado malo. En jóvenes, por ejemplo, se nota muy frecuente, que tienen muchos problemas los fines de semana
y tú le haces una analítica, que es una cosa que creo que ayuda mucho también para la toma de conciencia, y resulta que te encuentras que no lo tiene mal. Pero porque todavía es joven, todavía no está bien achacado y sin embargo tiene un problema de pérdida de control, porque cuando llega el fin de semana y empieza, no puede parar. Y ese que es una característica esencial, pues aparece y está. Muchas gracias.